Bueno, dentro de la lectura hay un capítulo que se llama ¿Por qué nos resistimos al cambio? Y siempre que hay un cambio hay como una tendencia a resistirnos hacia él y debemos evaluar ciertos parámetros. Uno de ellos es la valoración del cambio y hay una frase que dice, todo aquel que se resista al cambio, por favor de enfilarse a la puerta de salida. Esa es una frase que ha sido adoptada por varias organizaciones debido a que los cambios son cada vez más frecuentes en todas las áreas, por lo que también surge el tema de la resistencia hacia él. Existen diversas carreras profesionales que se encuentran orientadas a la empresa que no contemplan el estudio de la interacción humana ni la resistencia al cambio. Para nosotros, siempre que exista un cambio, por naturaleza vamos a tener una reacción emocional, porque las emociones hacen parte de nosotros en todo momento. Siempre vamos a tener percepciones sobre los cambios teniendo en cuenta el pasado, el presente, el futuro, el estado anímico, los valores, las interacciones y la posibilidad de expandir nuestro espacio vital. Con respecto al pasado, acá asociamos el nuevo cambio a cambios similares que hemos tenido en el pasado. Y, por ejemplo, si un cambio me trajo a mí malas experiencias, me dejó malos resultados, es probable que el cambio que voy a realizar ahora lo enfrente precavida y con malas energías y esto me va a dar como pues un mal pronóstico de los resultados del cambio que voy a hacer ahora. Mientras que si el cambio que voy a realizar ahora, que tuve uno similar en el pasado, me dejó buenas experiencias, lo más probable es que voy a estar más segura y confiada de realizarlo, por lo que lo más pues, seguro es que vaya a obtener buenos resultados. Con respecto al presente, esto nos quiere decir el por qué estamos planeando ese cambio. Con respecto al futuro, acá vamos a crear expectativas sobre qué puede suceder en el futuro de manera inmediata, a mediana y a largo plazo. Acá nos vamos a cuestionar qué es lo que puede pasar después del cambio, cómo puede repercutir en nosotros, en los demás, en nuestro entorno y en el tiempo. Con respecto al estado anímico, acá nuestro estado anímico frente al cambio va a influir en gran manera dependiendo de nuestro estado físico, tanto como de nuestro estado mental. Si tenemos buena actitud frente al cambio que vamos a realizar, hay tendencia a que los resultados del cambio sean buenos, mientras que si lo enfrentamos con una mala actitud, la tendencia es que los resultados no sean tan buenos. Con respecto a los valores, acá los cambios los vamos a realizar con base a los valores pues, con los que se nos ha inculcado desde siempre. Es decir, si el cambio que voy a realizar está a favor de nuestros valores, lo más probable es que yo lo haga sin ningún problema. Mientras que si está en contra de nuestros valores, la tendencia es que yo no lo haga. Un ejemplo, por ejemplo, que podría darse en pues en una clínica odontológica, es que si llega mi jefe y me dice, nos dice a todo el equipo, a partir de hoy vamos a atender exclusivamente a personas de estrato 5 y 6. Yo, por ejemplo, en mi caso, no lo haría debido a los valores que se me han inculcado en mi casa desde pequeña, ya que me enseñaron a que pues todas las personas se tratan y se ven por igual, sin importar su condición económica, social, etcétera. Con respecto a las interacciones, acá lo que miramos es la percepción de los comportamientos e intenciones de los demás. Y con respecto a la posibilidad de expandir nuestro espacio vital, eso quiere decir que a veces nosotros nos encontramos en nuestra zona de confort y, y la única posibilidad pues, de expandir nuestro espacio vital es saliendo de ella y enfrentándonos a cambios para poder vivir cosas nuevas, experiencias nuevas, conocer gente nueva y eso pues nos va a generar algo, pues, algo distinto en nuestras vidas. Algunas de las actitudes más comunes ante el cambio son las de aceptación, sometimiento, resistencia pasiva y resistencia activa. Con respecto a la aceptación, acá nos abrimos y sentimos deseo de conocer y explorar nuevos cambios. Em, con respecto al sometimiento, es algo así como una adaptación pasiva y es como si nos estuviéramos resignando a la experiencia como un castigo. Acá empiezan, pues lo que tiende a pasar es que nos criticamos, nos autoevaluamos, le pedimos a otra persona que nos guíe para saber exactamente qué es lo que queremos hacer porque nosotros no nos sentimos seguros de poder hacerlo solos. Con respecto a la resistencia pasiva, esto hace parte de una adaptación condicionada y lo que quiere decir que aceptamos el cambio solo si la otra, pues quien nos dijo el cambio, hace parte también de él. Algunos comportamientos que tienden a pasar en esta actitud son comportamientos infantiles, como berrinches, vamos a aceptar el cambio de forma mínima, lo vamos a hacer sin gana, de mala gana, solo lo hacemos si nos indican
exactamente qué es lo que debemos hacer. Acá nos autosaboteamos, ocurren accidentes, etcétera. Y la resistencia activa, acá la tendencia de, pues, como de las acciones, ser rebelde, hay enfrentamientos, hay conflictos interpersonales y saboteamos el proceso del cambio para que este no sea exitoso. Con respecto a los temores y resistencia al cambio, existen temores y resistencia al cambio, pero hay como dos básicos los cuales son temor a perder lo que se tiene y temor a no poder adaptarse a lo nuevo. Algunos ejemplos de temor a perder lo que se tiene son como perder comodidades, derechos adquiridos, un ambiente conocido, predecible, libre de evaluaciones. Un claro ejemplo de eso sería que por ejemplo, si hago parte de una compañía y soy jefe en cierta área de mi compañía y el líder de la empresa decide que para esa área se necesita no solo una persona, sino dos, entonces me entraría a mí como el miedo de poder perder el poder adquisitivo que he logrado siendo jefe único, así como otros beneficios otorgados a mi cargo. Mientras que en el temor a no poder adaptarse a lo nuevo, acá está la capacidad de responder eficazmente, o sea, como que sentirse, no sentirse capaz de responder eficazmente a una situación nueva. Acá hay interacción conflictiva con nuevas personas. Por ejemplo, acá el ejemplo sería lo contrario del anterior. Em, si mi jefe considera que debo ser jefe de un nuevo departamento con una responsabilidad mayor porque considera que tengo las capacidades para hacerlo, pero tengo miedo de enfrentar el cambio, y poder responder como mi jefe espera que responda. Acá influye mucho la personalidad de la persona con respecto a la intensidad con que se vive el temor. Acá influye si una persona es extrovertida, introvertida, sufre depresión, tiene rasgos paranoides, etcétera. Bueno, con respecto al desamparo atendido, esto es, según Seligman, él se ha encargado del estudio de la manera en que nuestras expectativas inciden sobre los resultados en diversas áreas, como la economía, la política, la medicina, la psicología y la sociología. Él estudia un modelo genérico llamado la profecía que se cumple. Esto es por Stogren en 1984. Acá todo como que se interrelaciona y todo va como en forma de círculo, o sea que una cosa nos va a llevar a la otra y esto siempre va a seguir siendo. Dice, nuestras expectativas, valores y creencias influyen en nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento influye en el comportamiento de otros. El comportamiento de los otros refuerza mis expectativas, creencias y valores y esto va a seguir sí, así como un ciclo. Una explicación clara del cuadro es, por ejemplo, cuando una persona depresiva va a una entrevista de trabajo con la actitud de, por favor, no me contrate. Y acá este, en caso de ser rechazado, va como a hacer que su autoconcepto de evaluado como que se compruebe y esto indica que pues no es capaz de hacer las cosas. Acá también entra el tema del poder de la mente. Uno tiende a traer lo que piensa y lo que siente que se merece. Otro claro ejemplo es sobre un directivo que piensa que tiene la peor gente del país. Ese termina quedándose con la peor gente. Sus actitudes van a transmitir su desprecio, provocando la salida de la gente que es valiosa, que aportaba mucho pues como para la compañía, y aquellos que permanecen son aquellos que están dispuestos a no creer y actuar como si fueran lo peor. A mayor crítica negativa, menor esfuerzo de su personal, peor desempeño y la confirmación de sus expectativas. Otro ejemplo mencionado en la lectura que me parece a mí que pues es demasiado cierto porque pues lo he experimentado y lo he escuchado a lo largo como de varias personas, es cuando dicen que los médicos en los hospitales saben que el paciente que tiene fe en que puede curarse rápidamente es el que mejor pronóstico tiene, por encima de aquel que cree que pues no tiene cura. Con respecto a la resistencia a las nuevas ideas, acá las ideas no son aceptadas, las ideas creativas y los planteamientos innovadores perturban el orden y la rutina que nos proporcionan seguridad, estabilidad y un sentido en el tiempo. Con respecto a la resistencia a las ideas, las personas tienden a relacionar conceptos, sentimientos, experiencias en complejos entramados de interrelaciones. Todo esto se llama interferencia de aprendizajes. Con respecto a la resistencia al cambio como proceso de duelo, acá se hace relación pues como la pérdida de un ser querido, ya que esto genera una resistencia natural y de orden temporal.
Em, Así como pasa con la pérdida de un trabajo, de ciertos privilegios, de beneficios, etcétera. Acá entra en juego el sentimiento de pérdida que puede durar días, semanas, meses. Entonces, esto es como diferentes etapas, ¿sí? La primera es la negación, luego el enojo, luego la enfermedad, luego la culpa, después la depresión y soledad, la lealtad de los recuerdos y por último la aceptación de la realidad. Acá todas las etapas del esquema se pueden vivir de manera distinta, unas con más intensidad que otras, unas duran más tiempo y así. Existen situaciones en donde la situación dolorosa permanece, entonces no evoluciona etapa por etapa, sino que nuestra mente va a estar yendo y viniendo hasta tener sentimientos opuestos al mismo tiempo. Con respecto al cambio como carencia y como oportunidad, un fácil resumen de las diferencias entre el cambio visto como carencia y como oportunidad serían: en el cambio como carencia se hace énfasis en lo que se ha perdido. Hay temor y dolor, el enfoque es hacia el pasado, acá el objetivo es sobrevivir ante la adversidad. Hay protección y búsqueda de las respuestas en el interior, hay agresividad canalizada a través de frustración e impotencia. La energía que mueve hacia adelante es el miedo, se es pesimista y hay mentalidad de pobreza y se busca reducir gastos. Mientras que en el cambio como oportunidad se hace énfasis en lo que se puede ganar. Hay temor racional que se traduce en búsqueda de alternativas y logro, se hace un enfoque hacia el futuro, acá el objetivo es conquistar una mejor posición, hay apertura y búsqueda de las respuestas en la realidad externa, la agresividad canalizada a través de actividad y en casos de extremos de conflicto. La energía que mueve hacia adelante es la aspiración, se es optimista, hay mentalidad de abundancia y se busca incrementar las ganancias. Otra parte es por qué unos sí y otros no. Se plantea pues como una pregunta que es, ¿por qué siendo afectados de la misma manera a uno les afecta el cambio al grado de renunciar y otros deciden superarlo y seguir adelante? Acá para algunos individuos con menos recursos personales, como lo son la tolerancia a la frustración, la fuerza interna y un manejo aceptable de sus conflictos, van a generar que el ambiente funcione como armadura y sostén, teniendo la mayor dificultad para aceptar los cambios. Acá depende mucho de nosotros decidir la manera en cómo vamos a aceptar el cambio. Esto lo debemos hacer en la soledad de nuestra propia conciencia. Ya en la motivación para cambiar, hay una frase que dice, esto debería o podría ser diferente. Esto es como un pensamiento que ronda por nuestras cabezas día a día. Para poder lograr el cambio, existen diferentes pasos. El primero, lo que debemos hacer es desear y anhelar ese cambio, visualizándonos en él, o sea, como si ya estuviéramos viviendo ese cambio. En este momento se da por finalizada la primera etapa en donde el cambio se convierte en un sueño que puede ser realizado. El segundo paso, el cual es la intención de realizar cambios donde convertimos el sueño en un plan concreto y acá se asume que somos capaces de realizarlo. Y el último paso, acá el protagonista es la fortaleza interna, ya que esta va a ser la que se va a encargar de actuar y conseguir lo deseado. Eh, Acá es el ejemplo, o sea, como que el ejemplo que da la lectura es el alpinista que escala el Everest. Este no se detiene en el camino preguntándose por qué está haciendo el clima que está haciendo, por qué está haciendo tanto frío, por qué está lloviendo, etcétera. Eh, el hecho de saber que lograr, o sea, su meta es llegar a la cúspide del Everest, solo lo va a lograr después de pasar horas y horas resistiéndose al frío. Y el éxito con esfuerzo, una vez superadas las barreras iniciales, es la mejor recompensa.